¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Luis Bermúdez, geriatra de cuidados paliativos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor. Buenas noches, Eduardo. Siempre un gusto poder platicar con la población adulta mayor y con los hijos de los adultos mayores, porque al final es un segmento poblacional importante, ¿verdad? Así es. Ya había estado con nosotros, ¿verdad, doctor? Correcto, sí, había estado en ocasiones anteriores. Muy bien. Siempre es importante abordar estos temas. Los especialistas en atención a adultos mayores, pues realmente son muy pocos en el país. Quizás años atrás no se había dado la importancia que este sector poblacional tiene en cuanto a la preparación de especialistas. Incluso hay una deficiencia universitaria que ya lo hemos hablado, pero debe de incrementarse el personal en atención para este sector. Claro, mire, la población adulta mayor va en aumento. Correcto. Y es una tendencia que se da a nivel mundial, no solo en nuestro país. De hecho, las poblaciones están envejeciendo a una velocidad más rápida de lo esperado. Tanto así que las proyecciones que hizo la Digestic y publicó el año pasado, pues hacen un incremento de un 7% con respecto al año 2021 del porcentaje de personas mayores, pasando de un 15 a un 22%. Ahora, quizás la gran interrogante es cómo se va a atender a esta población si somos un segmento médico o una parte de la medicina tan reducida. Por el momento, pues somos 16 médicos geriatras para una población adulta mayor que ronda las 800,000 personas según la encuesta de la Digestic del año pasado. Es muy complicado, me imagino, tanto en la parte privada como pública. Sí, fíjese que, bueno, aparte de lo complicado, el interés que los médicos puedan tener por atender este segmento de la población es muy bajo. De hecho, hay estudios que hablan de la atención primaria o que solicitan esta información a los médicos de atención primaria, no de nuestro país, estoy hablando de estudios fuera del país, pero hay un porcentaje bajo, alrededor de un 39% que accede a atender al adulto mayor, pero de este 39%, cerca del 90% pierde el interés en hacerlo porque necesita más tiempo para la consulta, muchas veces el adulto mayor llega solo, no puede dar la información completa, entonces al final existe cierta displicencia también del personal médico en atender este segmento. Ahora, también los adultos mayores llega a una etapa en la que se vuelven como niños, doctor. Creería que es más difícil porque a un niño todavía podemos conducirlo y orientarlo, en fin, educarlo. Ahora, practicar la andragogía, que sería el educar a un adulto mayor, es un proceso más complejo porque él ya tiene un carácter definido, pues tiene un historial que lo respalda y si a eso le sumamos que la edad es el factor de riesgo más importante para tener un deterioro cognitivo, probablemente el poder negociar con un adulto mayor sea mucho más difícil que con un niño. Ahora, es un tema natural, es un tema de edad que, como dicen, la garantía se nos va venciendo, es decir, con la edad, las defensas de las vacunas, las articulaciones y todo, naturalmente hablando, tendemos a tener un desgaste físico y mental. Fíjese que se considera que envejecemos desde que nacemos. Bueno. Sin embargo, la garantía que usted mencionaba se pierde a partir de los 30 años. Regularmente el envejecimiento de los órganos inicia a esa edad. Un órgano muy importante que son los riñones, pues está documentado que a partir de los 30 años inicia su envejecimiento y la disminución de su función. Pero creo que es bien importante mencionarles esta noche a toda la audiencia que el corregir esos hábitos de vida saludables van a impactar indistintamente el órgano o la condición de salud que nosotros tenemos. Ahora, si bien es cierto que existen enfermedades como hipertensión, diabetes, entre otras, pero el corregir o el tener hábitos de vida saludables nos ayudan inclusive para prevenir enfermedades emergentes que puedan ocurrir. Es que no solo se trata de decir qué bueno que los adultos mayores están viviendo más tiempo, vamos a tener al abuelito más años o la abuelita, pero ¿cómo está? ¿Cuál es su calidad de vida? ¿En qué condición está? No solo es decir, llegó a los 90 y tantos años o pasó de los 100 años, pero ¿cuál es su condición? Porque yo he visto, nada menos hace poco en Cuatrovisión, estaban dando seguimiento a una historia de una mujer, si no mal recuerdo, me decían que tenía 110 años, con DUI, comprobado, hablaba, bailaba y era el alma de la fiesta.
Y hay personas de 80 años que ya se ve una condición muy... O sea, depende del estilo de vida, la alimentación y muchos factores que usted podrá decirnos mejor cómo una persona se puede conservar para tener una vejez así. Mire, estamos en un proceso contradictorio definitivamente porque la ciencia ha avanzado, ¿verdad? La longevidad es más palpable actualmente, pero la calidad de vida con la que se va a llegar a esa longevidad es cuestionable. Sí. Ahora, personas que son centenarias, como las que usted mencionaba, pues definitivamente han tenido otro tipo de condiciones en cuanto a la tecnología y a las ciencias médicas, pero muy probable que han tenido estilos de vida más saludables. Ahora, quizás el segmento poblacional que preocupa es el segmento de 40 a 65 años, porque estamos demasiado contaminados con no hacer ejercicio, con no movilizarnos, con el uso de dispositivos electrónicos, comida rápida que la encontramos a cada esquina en nuestro país, y esto definitivamente nos va a impactar a nosotros los que estamos en este segmento poblacional. Ahora, hay una tendencia de dejar todo a última hora, es decir, no, cuando yo ya sienta que voy envejeciendo, voy a cambiar mis hábitos de vida. O sea, ese cuando llegue, nunca llega. Es decir, cuando se da cuenta ya está en esa etapa y no hizo nada. Correcto, ya estamos escribiendo la historia, ¿verdad? Claro. Y definitivamente nos va a impactar cuando lleguemos a ser adultos mayores. Hay otra situación que no podemos descuidar, porque si bien es cierto que hemos hablado de la parte metabólica, pero no podemos olvidarnos de la parte mental, que es una situación que está golpeando enormemente y que nosotros lo podemos observar ya sea con nuestros abuelos o inclusive con los padres de nuestros amigos, en donde este factor de riesgo o este aumento de la esperanza de vida que lleva a que la población adulta mayor tenga un mayor porcentaje dentro de las poblaciones, nos lleva también a tener más casos de deterioro mental o de deterioro cognitivo. Es decir, diciéndolo quizás en palabras más sencillas, los motivos de consulta como se me están olvidando las cosas, o a mi papá o a mi abuelo se le olvidan las cosas. Ahora, la salud metabólica o la salud del cuerpo en ningún momento está desligada también de la salud mental, que la salud mental muchas veces la hemos concebido como el hecho de estar tranquilos, manejar los problemas, pero la salud mental está dando un giro también a conservar esas funciones mentales que son funciones superiores, pero que en el momento de la vejez también van a ser importantes para darnos independencia al ejecutar o al hacer las actividades como caminar, comer, bañarnos, lavarnos los dientes, entre otras. Hay gente que hace ahora las comparaciones, dice, yo ni me puedo ya el teléfono de mi esposa, de mi esposo, de mi casa, me agarro el teléfono y solo marco casa. O sea, ya no hacemos esos ejercicios mentales de ciertas cosas que antes se hacían cuando uno no tenía los dispositivos móviles a la mano. Claro, mire, la tecnología viene a facilitarnos la vida, definitivamente, pero también a dejarnos espacios en blanco en diversas actividades mentales que deberíamos de realizar. Ahora, la tecnología pienso que la tenemos que usar a nuestro favor y habrán situaciones como el caso de marcar números telefónicos que antes, les soy honesto, existían estudios hace 5 años que mencionaban que ni el nivel educativo ni las actividades como por ejemplo el digitar los números telefónicos, el hacer sudokus, el hacer sopa de letras, antes se mencionaba que eso no tenía ningún efecto protector para el tema de deterioro mental. 5 años después, sí se menciona que el bajo nivel educativo desde la niñez va a influir cuando seamos adultos mayores. Entonces, al final, estas actividades, aunque son pequeñas, que ahorita pueden ser más cómodas, pero van a tener un valor importante más adelante. Es decir, las buenas prácticas de salud mental, al igual como estamos hablando del tema físico, también la mente se puede ir ejercitando y haciendo cambios positivos para la vejez. Correcto, no podemos separar, es un binomio en el cual pertenecemos, somos cuerpo y mente, y ambos tenemos que ejercitar. Ahora, hay, digamos, algunas enfermedades que pueden llegar, como Alzheimer y otras, que va a ser muy difícil evitar que lleguen o dada alguna condición, doctor. Mire, fíjese que de hecho las enfermedades metabólicas, Sí. la connotación que usted mencionaba de enfermedad de Alzheimer va cambiando, porque en la enfermedad pura como tal se encuentra en personas de 50 o 55 años. Sin embargo, ahora se habla más de demencias vasculares.
porque... Perdón, ¿el término demencias? Demencia vascular. Ok. Vascular porque involucra las ramas arteriales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las arterias son las encargadas de llevar la sangre a todos los órganos, cerebro, riñón, corazón, entre otros. Ahora, el término cambia porque la concepción de tener una mente separada de un cuerpo es una concepción antigua. Entonces, lo que se empezó a observar es que estos pacientes sí tenían demencia, pero también eran hipertensos, también eran diabéticos, colesterol y triglicéridos elevados, obesos, que son padecimientos crónicos que así como tienen órganos que van a dañar como riñón o corazón, también pueden ir a dañar cerebro. Entonces al final no podemos hacer esta separación de cerebro y el resto del cuerpo, sino que el que yo sea hipertenso o el que sea diabético es un factor de riesgo importante hasta para mi salud mental en el transcurso de la vida. Wow, qué interesante. Ahora, la condición, muchas personas no quieren pensar en eso por el tema de decir, si yo no me siento viejo, o sea, no aceptar, digamos, la condición de la misma edad, o decir, para que ya, si yo me siento activo, no necesito ir al geriatra, porque falta todavía, fulano de tal, mejor que lo lleve. O sea, también es un tema, no sé si vanidad o cómo podría llamarse, en el cual es una realidad a veces que no se quiere aceptar. Sí, fíjese que la geriatría es algo emergente. De hecho, para que tenga una idea, el primer geriatra de Latinoamérica, y eso es algo documentado, es salvadoreño. ¿Verdad? Todavía está vivo el doctor Basavolti, él todavía está vivo. Él fue el primero que fue a estudiar al Reino Unido y luego él vino a implantar la especialidad México, ¿verdad? De donde pues inicia pues la mayoría de la historia de la geriatría. Ahora, cuando le hablo de emergente, le hablo aproximadamente de 40 años que esto sucede. Ahora, pero el hecho de que prolifere más habrá sido de unos 15 años a la fecha. Eso mismo hace de que no existan escuelas de medicina en nuestro país especializadas en geriatría y que todos tengamos que buscar esta especialización fuera. Ahora, la parte cultural envuelve más al hombre. Correcto. El sexo femenino o la mujer es mucho más delicada y mucho más consciente de la necesidad de tener una atención médica. El hombre, por cultura, pues es mucho más fuerte, mucho más negativo a llegar a las consultas y básicamente es el que esté en un peor estado de salud en el momento de consultar y por lo tanto dura menos. La esperanza de vida para un hombre es menos que para la mujer. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar abordando más tópicos sobre este tema. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el doctor Luis Bermúdez, geriatra de cuidados paliativos. Quizá la primera pregunta, doctor, ¿qué son los cuidados paliativos para los que no están familiarizados con el término? Sí, mire, los cuidados paliativos son todos aquellos cuidados que se dan al final de la vida, ¿verdad? Existe un proceso que se llama fase final de la vida y que puede involucrar los 6 meses previos al momento de trascender o al momento de fallecer. ¿Cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? El objetivo es no adelantar el proceso de la muerte, pero tampoco retrasarlo, y que se pueda trascender o se pueda fallecer con dignidad y que aún en este proceso en el que todas las funciones vitales van hacia abajo, nosotros podamos dar calidad de vida al paciente. Un ejemplo de aliviar el sufrimiento o de dar calidad de vida al paciente es aliviar el dolor, ¿verdad? El dolor es un tema muy importante que se da en este momento de la vida, en esta fase final de la vida. Ahora, doctor, ¿esto aplica solo para personas con un padecimiento, digamos, crónico, cáncer o algún tipo de enfermedad, o también, digamos, porque una persona ya está falleciendo porque dejan de funcionar los órganos, no por una complicación en específico? Sí, mire, fíjese que los cuidados paliativos tienen 2 grandes ramas. Están los cuidados paliativos oncológicos
o para enfermedades oncológicas, que Ok. sería todos los tipos de cáncer, Sí. y los cuidados paliativos para enfermedades no oncológicas. No oncológicas entre el ejemplo que usted mencionaba, aquella persona que por ser su historia natural de la vida va a llegar al proceso de muerte. Y otro ejemplo de lo que hablábamos previamente esta noche es las demencias. Las demencias es un ejemplo claro de cuidados paliativos a lo largo de la vida de un paciente que no es cáncer. Muy bien. Doctor, otro tema que nos llamó la atención, que también es importante aclararlo, y voy a pedir a la producción si nos puede proyectar algunas de las gráficas, es el tema de la sarcopenia. No es un término como muy común utilizado en nuestro país. ¿A qué se refiere? Sí, fíjese que la sarcopenia es una entidad que está cobrando importancia a partir del 2010, cuando todos los equipos de trabajo de envejecimiento a nivel mundial pues ponen las alertas, porque siempre como equipo médico siempre se busca el poder hacer intervenciones que sean efectivas, pero que sean intervenciones de bajo costo, y es decir, en el que la persona se pueda ver beneficiada. Cuando hablamos de sarcopenia, hablamos de una disminución de la fuerza muscular, una disminución de la masa muscular, pero que esto nos afecte también en la calidad que tiene este músculo para poder desempeñar su función. Muy bien. Ahí estamos viendo una de las gráficas, doctor, en la población mayor de 60 años. Correcto. Fíjese que son las estimaciones y proyecciones que publicó la Digestic el año pasado. Okay. De ahí fue tomada. Y para el 2021 se habla que el 12.37% de la población son personas adultas mayores. Y la proyección que da hacia el 2050 es que el 21.62% va a ocupar este segmento. Ahora, este fenómeno es a nivel mundial. El envejecimiento pues se ha dado a nivel mundial. ¿Por qué razones? Parejas menos comprometidas, menos tasas de hijos al nacer, realmente menos tasas de defunción, porque la ciencia avanza, entonces la persona dura más tiempo y las parejas no quieren tener hijos. Entonces las pirámides, o como se llamaron en su tiempo, eran básicamente porque había muchos nacimientos. Ahora tenemos menos nacimientos, pero también menos defunciones en el adulto mayor. Sería importante evaluar qué pasa en el periodo post-COVID, porque ha afectado a estos grupos vulnerables, como el adulto mayor. Las muertes, aunque fue un grupo menos involucrado, pero el grupo que más falleció fueron de las personas adultas mayores. Viéndolo en términos de tasa, porque si nosotros observamos la estadística, por ejemplo, del país, los segmentos poblacionales que registran más personas fallecidas son personas jóvenes, de los 20 a los 50 años, pero también porque su cantidad o el número de involucrados era mayor, ¿verdad? Pero la tasa de letalidad era mucho más alta, o el riesgo de fallecer era más alto de un adulto mayor que un adulto joven. Por eso este fenómeno de la sarcopenia viene a tomar esta importancia. Ahí estamos viendo la definición operacional específicamente. Exacto, la definición operacional es, en el 2010 se creía que cuando hablábamos de sarcopenia hablábamos de masa muscular, es decir, personas con calibres de sus piernas más delgados, ¿verdad? Hay un número que es, o cuando medimos la pantorrilla debe de medir 33 centímetros, pero en el 2010, en su primera reunión, el equipo hablaba precisamente de disminución de masa muscular. Para el 2018, que su publicación fue en el 2019, ya se habla de fuerza muscular, porque de nada sirve tener una masa muscular, pero si no tiene una buena calidad de este músculo y si no se utiliza, ¿verdad? Por eso se habla de la fuerza. Ahora, la forma de revertir este proceso, por eso toma este gran auge, es a través del ejercicio físico. Los medicamentos se quedan cortos a la fecha, sí existen, pero se quedan cortos, y volvemos a esta relación costo-beneficio, en donde nosotros podemos beneficiar a la población, no únicamente a la población adulta mayor, porque también la sarcopenia es un fenómeno que se puede dar en personas jóvenes. Personas obesas que no quieren hacer ejercicio pueden tener también sarcopenia, así como el adulto mayor. El hecho de que nosotros podamos revertir, porque el proceso de la sarcopenia sí es reversible, aún en las etapas de adulto mayor, el beneficio es que esta persona sea más independiente. Y la independencia, pues obviamente le da calidad de vida a cualquier persona mayor. Pero no es un tema exclusivo del adulto mayor. No es exclusivo, exacto. Se puede dar en personas jóvenes. En personas jóvenes el alarme es aún más grande, porque son personas que pueden o tienen más facilidad para hacer cambios de estilos de vida.
En cambio, en el adulto mayor, pues sí podemos hacer cambios en el estilo de vida, pero ya tenemos incrustadas ciertos padecimientos crónicos que nos vienen a complicar esta situación. Ahí estamos viendo el mapa a nivel mundial, es decir, la prevalencia de esta condición. Sí, fíjense que según el equipo de trabajo, pues habla de que la prevalencia precisamente para las Américas, porque ningún equipo de trabajo se pone de acuerdo sobre cuál es la prevalencia real de la sarcopenia, y la razón es porque todas las razas son diferentes. Entonces tenemos que aterrizar o tenemos que, en nuestro caso, tropicalizar cuál es la prevalencia que nosotros tendríamos, por ejemplo, para Centroamérica o para El Salvador, pero únicamente está descrita para las Américas como del 9 al 29%. Sin embargo, países o continentes, por ejemplo, como Europa, registra que únicamente es un 1%. Y la razón es sus medidas de prevención y cómo estas medidas de prevención han calado en la población adulta mayor y las han vuelto importantes y forman partes ya del sistema de salud. En cambio acá, los sistemas de salud a nivel mundial, inclusive el nuestro, no está preparado para la prevención. Está preparado precisamente para atender las enfermedades agudas, como neumonías, desequilibrios, entre otras cosas, o para esa agudización de enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, entre otras, pero no para el hecho de la prevención. La prevención tiene una base cultural, pero también una base en la que todos como profesionales nos involucremos y busquemos ese interés particular en poder prevenir lo que no vemos. Básicamente queremos curar lo que vemos, pero lo que no vemos le restamos importancia. Esto es como la medicina preventiva, doctor. Es medicina preventiva, definitivamente. ¿Verdad? Ahí Ahora, vemos otra de las gráficas, costos efectivos, estandarizados y repetibles clínicos en el sentido de la población, doctor. correcto. Fíjese que, bueno, esta noche quizás el interés que tengo de colocar esa gráfica es hacerle un llamado también a todo el gremio médico, en el que realmente si nosotros tenemos la capacidad y tenemos 5 minutos del tiempo de nuestra consulta para tomarnos e investigarlo, es muy importante. El hecho de diagnosticarlo, detectarlo, son con herramientas baratas que van a depender del paciente que nosotros veamos, de los recursos que nosotros podamos tener. Pero ¿qué recursos necesitamos? Tener el cuestionario que se pasa en cuestión de 2-3 minutos, tenerlo impreso o por lo menos tenerlo en el teléfono y saber cuál es el propósito de la prueba. Si el propósito es diagnosticarlo o darle seguimiento a un paciente. Por eso es muy importante que estas pruebas sean estandarizadas a nivel mundial y que tengan una evidencia científica, que esa palabra, pues con este tema del COVID, creo que todos hemos estado relacionados a que qué nos dice la evidencia científica. Y la evidencia científica en este caso nos habla de la prevención para poder revertir este proceso. Muy bien, vamos a ver la siguiente gráfica, si producción nos ayuda a colocarla. Es una de la fuerza de presión a lo largo de la vida. ¿Cuál es ese indicador? Fíjese que la fuerza de presión es la fuerza de agarre que nosotros tenemos. Es decir, con la mano dominante al paciente se le coloca un aparato que se llama dinamómetro. Es un para aparato medir la fuerza. Para medir la fuerza, ¿verdad? El aparato se parece a las mancuernillas que utilizan los atletas y únicamente le decimos al paciente, apriete el aparato. Y eso nos da un valor en kilogramos. En esa gráfica, la comparación que hace es lo que hablábamos, de que no podemos comparar nosotros un adulto mayor o una persona de raza blanca con un adulto mayor de Latinoamérica, que desde sus inicios va a tener carencias, ¿verdad? Y van a tener características genéticas que pesan, inclusive para la fuerza, y que la fuerza de presión o esta fuerza de agarre que va a tener nuestro adulto mayor, pues va a ser mucho menor, inclusive que personas asiáticas, que personas africanas, porque ahí lo va dividiendo por continentes, básicamente. Muy bien, en la siguiente gráfica se puede observar ahí la correlación de la baja fuerza de la presión, de lo que estamos hablando, con enfermedades también comunes. Exacto, fíjese que este proceso de la sarcopenia, porque para hacer el diagnóstico lo medimos a través de la fuerza, que es la capacidad de agarrar o de apretar el aparato. Pero hay enfermedades que genéticamente, inclusive que la persona no las tenga, ya se relacionan con este proceso de sarcopenia, como son las enfermedades que tienen que involucrar el corazón o el aparato cardiovascular.
la artritis, la diabetes tipo 2 y también hablar de los índices de masa corporal. Si tenemos personas obesas o personas con sobrepeso, su predisposición a presentar sarcopenia es mayor. Muy bien, vamos a chequear la siguiente gráfica, doctor, si le parece, y vamos a ver las asociaciones, que es un poco lo que nos estaba mencionando. Correcto, fíjese que las asociaciones son con enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, que a esto le debemos de sumar un patrón cultural que tenemos. Nuestros adultos mayores, claro, a predominio del sexo femenino, han estado en contacto con el humo de la leña, ¿verdad? Y la sarcopenia tiene una relación directa con los músculos de la respiración también. Si nosotros tenemos menos fuerza, porque esa fuerza de agarre es un valor indirecto que nos da la fuerza en general del cuerpo. De la masa de los músculos que tenemos. Entonces sí nos afecta también en la parte respiratoria, nos afecta en el desempeño de las actividades de la vida diaria, que son las actividades más básicas para sobrevivir, como le mencionaba, comer, caminar, ir al baño, etcétera, pero también está relacionada con el tema de deterioro mental y con el ingreso a los centros de larga estancia, ¿verdad? Porque al final, pues no podemos separar, como se lo mencionaba, el cuerpo de la mente y todos los procesos, inclusive esta disminución de la fuerza muscular va a tener un impacto sobre mi salud mental. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay otros temas también asociados al tema o no excluyentes del tema de una persona adulta mayor, y hablamos esta situación que en el país pues mantiene un poco con preocupación a las autoridades, y es el tema de la viruela símica. Correcto. Muchos hablan de las características de las personas que pueden contagiarse, pero nadie se ha preguntado, bueno, ¿y la población adulto mayor está exenta de poder padecer esta enfermedad o no? Mire, fíjese que la población adulta mayor es igual de vulnerable que la población joven. Ahora, esta situación que se ha dado de la viruela símica, pues no tiene una relación directa con el COVID, porque es una de las interrogantes que se hace. Pues la viruela fue erradicada en décadas pasadas, pero a partir de 1980 ya en ningún país se colocó la vacuna de la viruela. ¿Verdad? Esa vacuna de la viruela confiere alguna protección también para viruela símica. Ahora, el adulto mayor es tan vulnerable como la población joven, inclusive por los cambios que se dan con el proceso del envejecimiento del sistema inmune, ¿verdad? Ahora, esta relación que le mencionaba entre COVID y viruela símica es que las medidas de distanciamiento o el evitar tocar objetos han hecho un claro favor hacia este grupo de población, porque se les está cuidando más. Ahora, hay estudios, hay aún editoriales de revistas médicas importantes que mencionan qué tanto la población mayor debe preocuparse. Y la preocupación que debe tener es la misma de un adulto joven. Normal. Es decir, si tiene contacto con una persona que tenga los síntomas, que los síntomas son fiebre, pueden haber problemas respiratorios, pero lo particular han sido las erupciones cutáneas o los síntomas que se dan en la piel, ¿verdad? Ahora, si tiene contacto, lo que debe de hacer es aislarse y comunicar a las autoridades de salud. Sí existen pruebas como la prueba PCR para poder determinar si soy o no positivo a la viruela símica, y la conducta que se debe de hacer es, pues, el tratamiento sintomático. Existe un antiviral que ya está aprobado por la FDA y que este antiviral es específico para la viruela símica, pero el manejo, pues, en nuestro país, como en muchos países, es por medio de síntomas. Ahora, y la vacuna, por ejemplo, en el caso no se puede recomendar una vacunación masiva.
Hace Claro. poco, creo que unos 3 días o 2 días, no sé, entró un lote de vacunas, 1400, exacto, de sí, 1400, pero definitivamente no se puede recomendar una vacunación masiva, como en el caso de COVID, sino que únicamente si se ha tenido contacto con una persona infectada o si se pertenece a un grupo de riesgo, que el grupo de riesgo en este caso viene a ser la población médica o las personas inmunodeprimidas, ¿verdad? Pero no podríamos pensar que vamos a vacunar a todos los adultos mayores porque la tasa de infección es muchísimo más baja que en el caso del COVID, ¿verdad? Ahora, el contacto que pueda tener un adulto mayor con una persona infectada es que vive en la misma casa, la mayoría, es decir, viven con los abuelos, de repente la persona está infectada, no tiene mucho cuidado con su ropa de cama, con su ropa física, lo meten a la misma lavadora, si hay lavadora, si no manual, el mismo jabón y todo lo demás, después el adulto mayor lo lava, puede haber un contagio. Correcto, fíjese que las tasas más altas de contagio las describen por 2 vías. Una vía es el contacto con fomites, que sería todo lo que podemos tocar, peines, ropa de cama, ropa. Esa sería una vía y la otra vía es la respiratoria, ¿verdad? La vía respiratoria, similar a lo que ha sucedido con el COVID, es si hablo cerca del paciente, si canto, que eso la OMS lo describía para los adultos mayores. Si usted le canta a su adulto mayor, si usted habla muy cerca de su adulto mayor y cree que tiene síntomas, evítelo, porque es un fenómeno cultural el hecho de poder compartir en esta etapa de la vida. Ahora, y lo más importante es que si se identifica, pues comunicar a las autoridades de salud y ponerse en un tratamiento. La letalidad no es tan alta como el COVID. Sí, En el adulto mayor, pues siempre se van a ver involucradas las enfermedades crónicas y poder complicar toda esta sintomatología. Ahora, doctor, retomando el tema del COVID-19, sí fue un momento muy difícil para este sector de la población porque los primeros casos registrados en el mundo de víctimas mortales fue la población adulto mayor. Claro, mire, yo creo que el COVID cambió la historia de toda la humanidad, pero en el segmento de adultos mayores sí se dieron muchas situaciones contradictorias. En Europa, por ejemplo, se priorizaba a quienes se le iba a dar la atención porque no se cubría el poder atender personas mayores, personas jóvenes, y definitivamente el COVID para el adulto mayor cambió la vida. Como yo le mencionaba hace un momento, sería interesante ver cómo están las pirámides poblacionales en esta era en la que todavía estamos en el COVID, pero creo que va a ser importante verla en un post-COVID y ver cómo afectó en el caso de los fallecimientos a este grupo poblacional. Ahora, una situación que, como usted dice, se da los primeros casos, las primeras víctimas mortales son adultos mayores, igual en nuestro país, pero ya pasada la situación de la emergencia también dejó buenas prácticas que ayudaron a mejorar la condición o el contacto con estas personas. El lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla, ayudó sobremanera a los adultos mayores. Claro, mire, yo pienso que no solo al adulto mayor, sino que también a nosotros, nos hizo más, no sé si se escucha muy fuerte, pero creo que nos hizo más limpios, realmente a tener esas medidas de prevención como el lavado de manos al momento de comer, al momento de saludar a alguien o posterior a un saludo. Yo creo que sí ha impactado positivamente en todos los grupos poblacionales. Y dejando a un lado la medicina, también hemos aprendido a tener esa cultura que si estamos enfermos, ser más conscientes y aislarnos, ¿verdad? Indistintamente sea una gripe, un catarro común o sea COVID, pero hemos aprendido a tenerle más respeto al cuerpo y a tenerle respeto a la salud de la otra persona, que antes yo creo que todos, quien no trabajaba con gripe o nosotros vulnerábamos la salud del otro. En cambio ahora, pues sí tenemos esa conciencia en cuanto a la salud. Un factor importante que todavía hay que considerar, doctor, es el esquema de vacunación contra el COVID-19 para el adulto mayor. Digamos, los niños los agarran y los llevan, pero el adulto mayor muchas veces dice no, porque leyó algo, porque vio algo en YouTube, en Internet, y dice, no, yo he visto que eso no es muy bueno, y toma sus propias decisiones, a veces con no tan buenos criterios, y decide no vacunarse. Y es uno de los sectores
más importante es que estén vacunados. Correcto, mire, se lo hago a título personal, como Luis Bermúdez, pero también le hago un llamado esta noche a la población. Como parte de la Asociación de Geriatría de El Salvador, nosotros les pedimos que completen sus esquemas de vacunación. La vacunación es importante y es de los medios más eficaces para poder controlar este padecimiento. Si usted tiene un adulto mayor y tiene temor al hecho de vacunarlo, puede preguntar a través de las redes sociales que tiene la asociación. La puede buscar como Asociación de Geriatría El Salvador. Con gusto le respondemos las dudas. Sin embargo, los temores que existían, como si mi persona mayor tiene múltiples enfermedades crónicas, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Eso es un mito. Entre más enfermedades crónicas tiene, más razón de estar vacunado. Por lo tanto, se lo vuelvo a repetir, como parte de la Asociación de Geriatría de El Salvador o como la asociación en sí, les pedimos a todas las personas mayores y a los familiares de las personas mayores que se vacunen y completen su esquema de vacunación contra el COVID-19. Y ahí es importante, dentro de ese llamado que usted realiza, doctor, a la familia, porque la familia tiene mucha influencia en la persona. Puede ser que el adulto mayor esté confundido, no tenga suficiente información, pero ahí es de la familia decirle, no, mire, todos nos vamos a vacunar, ya fuimos, no nos pasó nada, y hacer esa labor de convencimiento de los beneficios que trae. Claro, mire, y como yo les mencionaba hace un momento, el hecho de como asociación, porque eso en los momentos álgidos de la pandemia o estos momentos nuevos que fueron los de la vacunación, a través de las redes sociales nosotros tratamos de hacer esta labor educativa desde el punto de vista de que el adulto mayor necesita de otra persona muchas veces para desplazarse. Totalmente. O muchas veces para tomar la decisión de vacunación, si la persona tiene alguna dependencia mental, ¿verdad? Pero sí es muy importante que esto se complete porque la calidad de vida es totalmente diferente. Ahora, seguirán las olas, vendrán las olas del COVID. Claro, aunque los síntomas son menos floridos o los síntomas son más leves, pero no quiere decir que la persona no se puede complicar y no sabemos realmente qué número vamos a tener en esa lotería de los síntomas, ¿verdad? Por eso la parte de prevención y vacunación es esencial si nosotros queremos salir adelante. Bueno, hay expertos mundiales en este tema que dicen que en la última hoja no la hemos visto, o sea, puede surgir una variante, Dios quiera que no, pero que complique otra vez los cuadros, es decir, y entre más protección tengamos, menos el riesgo de un impacto mortal. Claro, los CDCs, ellos planteaban una sexta ola precisamente para América Latina a finales de octubre y principios de noviembre. Ahora, las olas pues sí son menos impactantes desde el punto de vista síntomas, pero nosotros no sabemos realmente en esa lotería de síntomas si vamos a tener leves, moderados, severos o inclusive fallecer a causa de este padecimiento. Entonces, no podemos restarle importancia a las medidas de prevención y dentro de ellas al proceso de vacunación. Ahora, los CDCs, bueno, lo que sucede es que la información se va construyendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por ser una enfermedad emergente, pero los CDCs inclusive, ellos han aprobado ya 4 dosis de vacuna para grupos en riesgo y para adultos mayores, ¿verdad? Y ahora nosotros acá en el país pues tenemos un esquema que completa 4 dosis. Si bien estamos claros que completamos 2 esquemas de vacunación diferentes, porque los CDCs hablan de 4 dosis de la misma vacuna, ¿verdad? Dependiendo de la marca, porque en otros pues son 2 dosis nada más, pero lo importante es que aunque la inmunidad que me pueden conferir estas 4 vacunas va a estar a este nivel, y si nosotros completamos 2 esquemas, pues vamos a tener un nivel superior que no ponernos las vacunas, ¿verdad? Así que el beneficio de la vacunación es incuestionable desde nuestro punto de vista. Y la estadística también, sería importante conocer la cantidad de adultos mayores vacunados en El Salvador, todavía la población que queda pendiente. Eso ayudaría mucho para el tema de la conciencia de lo que estamos hablando. Correcto, la educación, el registrar es bien importante, porque si nosotros registramos la información, podemos impactar con datos reales a dónde estamos nosotros parados. Pero definitivamente el hecho de motivar a toda la población a vacunarse y a tener conciencia de que es un fenómeno en el cual todavía estamos inmersos es también determinante para salir adelante. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hay otras enfermedades asociadas a los adultos mayores que decíamos que con la edad pues llegan, como el Alzheimer y otras, en las cuales ¿qué condiciones se pueden o qué acciones se pueden ir tomando para mejorar la salud mental específicamente de la mayoría de las enfermedades que a cierta edad es casi inevitable que puedan llegar? Sí, mire, yo creería que no es venderlo como una fórmula mágica, Okay. ¿verdad? Pero si la evidencia científica nos demuestra que de las medidas más eficaces para poder combatir cualquier padecimiento o cualquier complicación de un padecimiento, o inclusive una enfermedad emergente como fue el tema de la pandemia, es la prevención a través de una adecuada alimentación y a través del ejercicio físico. Es decir, tener estos hábitos de vida saludables, tener un buen sueño, hacer ejercicio, alimentarse de forma adecuada, disminuir el consumo de la comida grasosa, ¿verdad? El consumo de comida rápida que ahora pues forma parte de las facilidades en el momento del trabajo, de lo que se tiene disponible cuando usted está trabajando. Pero sí es muy importante esta labor de prevención, hablando de alimentación, ejercicio físico, control de enfermedades crónicas si lo hay. Yo creo que eso es lo que más puede fortalecer el futuro próximo que tiene la persona. Ahora, si la persona no es hipertensa, hace ejercicio y tiene una buena alimentación, probablemente no lo va a desarrollar. Si la persona es diabética, aunque la herencia o la carga de herencia en la diabetes es muy fuerte, probablemente lo va a ir alejando de la presentación de la enfermedad. Y si la persona tiene, o la persona adulta edad media, el intervalo entre 40 y 65 años, tiene estos padecimientos, entonces va a disminuir sus complicaciones. Y al final lo que va a tener es una calidad de vida. Ahora, hay muchos adultos mayores que yo me he fijado que dicen, no puedo dormir, estoy teniendo muchos problemas para dormir en la noche. Pero cuando uno revisa en el día o los observa, de repente están sentados y se duermen. Entonces hacen como microsueños a las 10 de la mañana, después del almuerzo, después como a las 4 de la tarde. Quizás son malas costumbres que les generan un problema después para dormir toda la noche como podría ser antes. Sí, fíjese, Eduardo, que usted ha mencionado quizás la palabra medular, y son las costumbres que tenemos. Y es porque el fenómeno del envejecimiento, pues, eso ha venido en las últimas décadas. Entonces, también como sociedad no estamos preparados para tener ocupado a la persona mayor. Entonces, el problema es de que vamos aprendiendo también a cómo envejecer o a cómo tratar a las personas que nos rodean, que sean mayores. Ahora, el sueño es bien importante. Sí se menciona de que la persona mayor va a dormir menos que un adulto medio. Es relativo porque según los consensos de sueño, que eso lo ve la parte de neurología, ellos mencionan que se debe de dormir un promedio de 7 horas, ¿verdad? Para poder tener un descanso mental, pero que ese descanso mental me pueda dar una satisfacción desde el punto de vista físico también. Si yo duermo menos de ese tiempo, mi cuerpo también va a estar fatigado. Pero viene esa otra parte en la que el adulto mayor duerme por intervalos durante el día. Y lo que sucede es que no estamos preparados en nuestra casa y menos en nuestro entorno, llámese comunidad o llámese parte de gobierno, a cómo entretener al adulto mayor. Porque entretenerlo no es ponerlo a pintar, por ejemplo. No es ponerlo a hacer planas, sino que entretenerlo es que de lo que él haya trabajado en el transcurso de su vida o las actividades que haya desempeñado, las pueda seguir haciendo. Claro, con limitantes físicas o mentales, eso estamos claros. Pero que esto le permita el hecho de conservar la independencia y conservar la autonomía o la capacidad de poder decidir sobre su vida. Ahora, el impacto negativo que tiene el no dormir o el no poder compensar las horas de sueño, pues es aumentar la cronicidad o las complicaciones de las enfermedades crónicas que ya puede tener esa persona, porque no existe un descanso físico. Entonces, al final se descompensa el azúcar, se descompensa la presión, aumentan las caídas porque la persona anda despierta en la noche.
se cae, aumenta la tasa de fracturas de cadera, fracturas de brazos, entre otras cosas. Entonces, el tener un buen sueño también es sinónimo de calidad de vida, ¿verdad? Pero no solamente por el hecho de qué hago en mi tiempo libre, sino es cuál es el impacto que el sueño tiene, el impacto real sobre la salud física que tenemos. Ahora, en cuanto al tema del ejercicio, por ejemplo, no es que se les mande al gimnasio a levantar mucho peso o a correr, pero de repente eso que recomiendan, salir a caminar 20 minutos, un ritmo lento, ese tipo de actividad es importante y sobre todo también conocerse, porque yo conozco gente que dice, yo me tomo una taza de café después de las 5 de la tarde y ya no duermo. O me pone, hay gente que se toma 3 tazas de café y no le pasa nada y duerme como un bebé. También es como conocerse. Claro, mire, las guías están estandarizadas y pues al ser una guía, pues tiene una base en la estadística, en donde la tendencia que se sigue es lo que la mayoría de las personas hace. Pero el autoconocimiento o el poder decidir qué es o qué conductas forman un beneficio para mí, como el consumo del café, el consumo de agua en horas de la noche o el consumo de muchas cuestiones dulces o de mucho carbohidrato de noche, son aspectos a considerar. Actualmente sí existen guías de ejercicio indicadas para personas mayores y son ejercicios para hacer en casa. Okay. Usted lo mencionaba, mire, no lo podemos poner a correr, pero sí lo podemos sentar en una silla, agarrar 2 botellas de agua y extender los brazos, levantarlos, que son ejercicios y que eso explica mucho lo que hablábamos en un segmento anterior del tema de la sarcopenia, el por qué Europa ha logrado combatir que no se pierda la fuerza muscular, y es porque ellos crearon guías de ejercicio específicas que están en internet, que uno las puede colocar en Google, y son las guías que por obligación se le prescriben a todos los adultos mayores para que haga ejercicio físico dentro de su casa. Y con las cosas que tiene en casa, botellas de agua, una silla, obstáculos adentro de la casa, que no son ejercicios que pueden ser extenuantes para nosotros jóvenes, pero que para un adulto mayor sí son importantes y que involucran mucha energía, ¿verdad? Ahora, hay otra reflexión que yo he escuchado de muchas personas que dicen, don fulano de tal que estaba muy activo trabajando, llegó el momento, se jubiló y pasó a hacer nada y tuvo un deterioro increíble en su calidad de vida. Él ya no se sintió productivo, su estado emocional cambió y después se le empezó a ver para abajo, para abajo, para abajo hasta que se complicó su estado de salud. Claro, mire, el proceso de jubilación, eso lo ve la parte de gerontología, que la gerontología es el estudio biopsicosocial de la persona. Y el proceso de jubilación se compara con un duelo, ¿verdad? En donde la persona tiene esta pérdida que es su trabajo y que puede impactar de forma negativa. Por eso es que muchas personas, o inclusive legislaciones de países como Costa Rica, ellos no tienen un proceso de jubilación obligatorio como tal, sino que ellos pueden decidir el momento de su retiro, y usted encuentra mucha persona mayor trabajando tal cual lo hace una persona adulta media, ¿verdad? Porque esto al final nos da calidad de vida. Si la persona deja de acudir a su trabajo, sale de su rutina, probablemente ya no se va a cortar el pelo, tampoco se va a querer bañar y empieza a comer mal, porque ya su vida o la vida laboral, llenar ese vacío de la vida laboral es muy difícil. Por eso hablábamos que para entretener a un adulto mayor hay que ocuparlo. Y si él ha trabajado toda su vida, pues su ocupación en un proceso de jubilación tiene que estar relacionada con lo que él ha desempeñado. Le pongo un ejemplo cultural. Si las amas de casa de nuestro país han cocinado y han hecho tareas de casa como lavar trastes, entre otras cosas, cuando se llega a la edad adulta mayor, lo primero que se hace es poner a alguien que suple estas necesidades. Y está bien, porque no las va a poder realizar con la misma efectividad, pero debería de darle más opción a que se involucre la persona adulta mayor en hacer este tipo de tareas, que no es explotar o no es decir que la persona que llega a suplir estas necesidades no va a trabajar, simplemente es lo que la persona sabe hacer, disfruta hacer y se siente útil haciéndolo. Y esto le ayuda, digamos, a esa transición, doctor, a la persona. Claro, y a mantener la independencia. Porque la independencia, al perderse la independencia, usted tiene una persona sentada todo el día en su casa, sin la capacidad de poder decidir. Y claro que
eso hace que sus enfermedades pues sigan apareciendo o se sigan complicando. Yo he escuchado mucho también eso de, bueno, hoy ya no me preguntan, solo me dicen vamos y como que fuera un niño me llevan y ya no puedo incidir porque ya no tengo tal aporte. Eso es importante también tomarlo en cuenta y que sí sean escuchadas las personas. Claro, mire, yo creo que debemos de escuchar al adulto mayor. Un ejemplo claro de lo que usted mencionaba es el organizar una fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños se va a organizar para el adulto mayor o se va a organizar para la familia que quiere cenar tarde, quiere tener música tarde, pero realmente ¿qué quiere el adulto mayor? O sea, yo creo que el darle calidad de vida es escucharlo y tomarlo en cuenta de cuáles son las decisiones que él quiere. Porque probablemente nosotros en las diferentes etapas de la vida hemos tomado decisiones o hemos tenido necesidades que se van a ir transformando a lo largo de la vida, ¿verdad? Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Ya, mucho gusto, Eduardo. Buenas noches. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el próximo lunes. Los esperamos.